Tenemos buenas noticias. Activision está dando más God Points gratis a todos los jugadores y una skin de la Urban. Así es amigos, ya se dieron cuenta que eran muy pocos y por eso darán más. Van a llegar nuevas animaciones para Battle Royale y para multijugador. La habilidad de carga eléctrica será un objeto arrojadizo y estará muy roto. Nueva colección, personalización de lobby y más cambios. Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ya sabemos gran parte del contenido que estará llegando en la próxima temporada y hoy te voy a compartir lo más importante que debes conocer. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de lo nuevo que está llegando al juego, pero si ya lo hiciste, muchas gracias. Pasemos a continuar. Como sabemos, ya comenzó la tercera semana de los God Points por tiempo limitado, las tareas se han actualizado y bueno, ya los puedes conseguir. Aquí el detalle es que mucha gente está molesta con Activision, ya que al principio dijeron que eran 3500 y como sabemos llegaron menos en algunas regiones. Yo creo que ya se dieron cuenta de todas las críticas que les están haciendo, porque si nos vamos directamente a la sección de tareas, veremos una misión especial. Deberás conectarte el día 22 o el día 23 de este mes para conseguir 300 God Points. En pocas palabras, en esta semana están dando un poco más de God Points, aunque no sabemos si en las próximas semanas harán lo mismo. No es que sea una cantidad exagerada, pero bueno, al menos es un poco más. Antes de hablarte de todos los cambios que se vienen al juego, te comento rápidamente que salió un nuevo evento que se llama Tomando el Sol. En este evento ya puedes conseguir una skin épica de la Urban, una skin gratuita para la gente que no lo tenga, está un poco humilde, pero bueno, es lo que hay. Las tareas son demasiado sencillas, así que no creo que tengas algún tipo de problemas, y además de la Urban también tenemos una skin para la M16. Como dije, es un evento bastante humilde, pero para el que le interese, ahí está la información. Hace un año los de Activision habían prometido agregar nuevas animaciones en tercera persona para Battle Royale, sin embargo como sabemos eso no pasó. Ahora bien, en la nueva beta china los filtradores han encontrado las nuevas animaciones y los han compartido para la comunidad y como puedes ver efectivamente son muy distintas. Evidentemente eso no indica que las animaciones lleguen para la próxima temporada, pero significa que los de Activision siguen trabajando y puliéndolo. Entonces podría ser que en las próximas temporadas veamos nuevas animaciones, por supuesto que sí, pero no lo vamos a confirmar. A mí sí me gustaría que las agreguen para que se vea el VR más fresco. Aquí te pongo otros ejemplos de animaciones. Aquí se puede apreciar cómo nuestro personaje cae con ese paracaídas. No sé por qué, pero yo veo todo esto y me recuerda muchísimo al Warzone Mobile. Por supuesto que esto no representa absolutamente nada a la versión final, ya que hay gente que luego comenta que se ve demasiado feo o bugueado. Recuerden, estamos viendo parte de la beta. Hablando de la beta, yo esperaría que también llegue una versión a la global, pero recuerden que siempre llega una semana o poco más después de que sale en la versión china. Dime a ti qué te parece, ¿te gustarían las nuevas animaciones o prefieres las anteriores porque ya te acostumbraste? La pesadilla del Battle Royale dardo eléctrico podría convertirse en un terror para tus enemigos. Ya sabemos lo molesto que es esta habilidad cuando te lo lanzan, ya que no se puede hacer nada, te vuelves completamente loco y disparas a quien sea. Pues qué dirías si te digo que esta habilidad podría ser un objeto arrojadizo. Así como escuchaste, podría ser que en la próxima temporada el dardo eléctrico sea como una granada más. Definitivamente estaría demasiado potente, yo creo que sería una de las cosas más rotas del juego, pero debes tomar en cuenta que no sabemos si será solamente para multijugador o también para Battle Royale. Ojalá que en el VR siga siendo una clase porque al menos tienes límites de cargas. Mucha gente se queja del juego porque dicen que la interfaz es complicada a pesar de que tenemos los apartados principales en el lobby. En la nueva temporada se espera que tengamos una opción para que se pueda cambiar qué apartado queremos que se muestre en el lobby principal. Básicamente son atajos para que de esta manera en un solo toque selecciones el apartado que quieres. Es más o menos la sección de favoritos en configuraciones, para que no busques uno por uno, simplemente agregas el que quieres y de esa manera lo tienes a la mano. No sé por qué, pero siento que la mayoría va a quitar el modo DMZ o el modo zombie del lobby principal porque realmente no lo juegan. Tampoco sé hasta qué punto esto vaya a ser algo útil, puede ser que sea una opción que absolutamente nadie utilice.
Hay gente que le gusta el apartado visual del juego y para esa gente le traigo buenas noticias. Ahora tendremos una nueva colección. Así como hicieron con el sistema de maestrías, se espera que hagan algo muy similar con el sistema de colección, es decir, las skins que tengas. No solamente vas a poder ordenar todo de mejor manera, que eso por sí solo suena demasiado bien, obviamente para la gente que tenga un montón de cosas. Para los humildes no tenemos tan buenas noticias, ya que en ese apartado se puede ver opciones míticas y legendarias, pero no de las épicas. Habrá que esperar cómo es cuando llegue a la versión global. Ahora hablemos de animaciones para multijugador y, para ser exactos, la opción de lanzamiento para zurdos. En la nueva beta se puede apreciar algo, y es que esta opción para sostener tu granada con la mano izquierda solamente está en las armas que tienen nuevas animaciones. Por supuesto, hablo de la granada cegadora, ya que esta suele ser un equipamiento táctico y no letal. Para modos calmados creo que eso funciona muy bien, pero para modos frenéticos realmente no hay mucha utilidad, ya que todo es demasiado rápido que no va a dar tiempo de nada. Aún así se agradece que los de Activision vayan implementando más cosas al juego, aunque no entiendo por qué van poco a poco. Supongo que no quieren saturar el contenido. Por fin amigos, por fin regresa una colaboración que mucha gente estaba esperando. Hablamos de la colaboración con chicas de primera línea. Obviamente eso de que mucha gente espera es entre comillas, sabemos que esta colaboración no estuvo tan rota. Se espera que esta colaboración esté de regreso el día de mañana para que estén atentos si les interesa. Eso sí, no sabemos cuántas ruletas van a llegar, si solamente 2 o llegarán las 3. Les voy a decir la verdad, en cuanto a diseño, para mí la mejor legendaria y personaje es sin duda la que trae la M4. Si no me equivoco, es el personaje de la Duz, para mí es un 10 de 10, aunque le estorba un poco la mochila que trae en la parte de atrás. Igual con otra mochila se puede ocultar, así que todo joya. Cambios mínimos para el DMZ, ahora los botcitos cuando se queden sin balas y se pongan a recargar tendrán propias animaciones. Yo la verdad nunca les puse atención, si alguien juega DMZ que me confirme, ¿a poco antes esto no pasaba? Aún así, no creo que esto sea un cambio muy brutal para el DMZ, es más que nada algo más visual. Ojalá que Activision saque un modo individual para Isla Serpiente en modo difícil para que de esta manera todo el mundo lo pueda jugar. Es bien sabido que este modo nadie lo juega no porque el modo sea malo, sino porque tienes que ir en equipo y mucha gente no tiene equipo. Claramente hablo de LATAM, es clarísimo que en otros servidores la gente esto sí lo juega. Pero dime tú, ¿juegas DMZ o no lo juegas? Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. Esperemos que no se tarden otro año con las animaciones, ya las queremos ver mínimo para aniversario. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, si el video te gustó considera suscribirte y sin nada más que decir me despido y nos veremos hasta la próxima.